Hola amigos del Club Tocqueville, soy Tony Timoner y vengo a hablar de economía y de lo que es la crisis económica de esta pandemia, del coronavirus. El aspecto, la dimensión económica de esta pandemia era algo que había estado en segundo plano hasta hace poco. Ahora creo que ya existe el consenso, o al menos el acuerdo de que va a ser un elemento muy importante y va a tener una dimensión muy relevante en lo que queda de pandemia. La crisis económica naturalmente va a ser algo que va a ser muy relevante para lo que va a ser la fase de recuperación, con la sensación de que la recuperación económica va a tardar mucho más que lo que es la recuperación sanitaria. Se habla mucho de la duración y la virulencia de esta crisis. Lo que siempre me preguntan es, bueno, ¿cuál es la percepción de los expertos económicos, la percepción de los mercados, de las instituciones financieras sobre cuánto va a durar la crisis? Se habla mucho de esta sopa de letras, de que si va a ser una crisis en L, en U, en W, en V, incluso también se habla del logo del logo de Nike. En España creo que el consenso, la idea general hasta hace poco era que iba a ser una crisis en V de corta duración, pero me temo que no va a ser así. O sea, esa es la respuesta que lamentablemente tengo que dar. La crisis en V, en forma de V, implica pues una caída muy abrupta de lo que es la actividad económica, por lo que ya sabemos que es el apagón económico por el confinamiento, pero también implica que a medida que se reabra la economía, la actividad económica pues se recupera con mucha rapidez y alcanza los mismos niveles que existían antes de la crisis, quizás durante un periodo pues de 1 o 2 trimestres, ¿no? Eso sería la percepción o al menos la previsión que se tendría de acuerdo con lo que es no el calendario de escalada, sino lo que es el programa de escaladas de las distintas fases, ¿no? Pero lamentablemente esto no va a ser así. Va a ser una crisis que va a ser más larga, puede que tenga formas un poco más complejas que esta sopa de letras que hemos dicho, pero es una crisis que probablemente va a lastrar el crecimiento y va a impedir la recuperación a los niveles previos de precrisis durante, bueno, probablemente mínimo un año, quizás 2, o sea, siendo incluso optimistas. Las razones son varias, ¿no? Las razones, yo quizás voy a mencionar 3 razones. Una es la intermitencia. La intermitencia respecto a lo que es la naturaleza del virus. Sabemos que este primer confinamiento pues era para lo que era para aplanar la curva de contagios, para evitar lo que era una subida exagerada, una subida, digamos, no sostenible del número de contagios, pero lo que no ha impedido es que, digamos, acabemos sanitariamente con la pandemia, porque lo que sí que se sabe ya, ya que básicamente está aceptado, es que la pandemia acabará cuando se alcancen, digamos, 3 puntos finales, ¿no? El primero sería que hubiera vacunas eficaces y naturalmente de acceso amplio, que consiguieran alcanzar la inmunidad de grupo pues, de manera temprana. La segunda sería que hubiera tratamiento farmacológico que evitara lo que es pues, el desarrollo de síntomas graves, y permitiera pues esto, que hubiera también se alcanzase la inmunidad de grupo, pero sin un coste humano, digamos, de alta mortalidad y de hospitalización. Y el tercero pues sería, en ausencia de estos dos, pues que se alcanzase la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño de manera orgánica, con lo que ya sabemos que podría ser, ¿no? que básicamente que al final gran parte de la población esté infectada, pero que lo hagamos de tal manera que suavicemos la curva de contagio y que evitemos pues, lo que sería el desbordamiento del sistema sanitario. Naturalmente, aún así, esto tendría un coste humano que querríamos evitar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el primer factor, intermitencia, que lastraría lo que es la recuperación económica. Es decir, la pandemia va a ser un factor endémico durante varios trimestres, quizás hasta quizás los próximos 12 meses. Y el segundo factor sería la sincronía. Cada país ha entrado en este ciclo de la pandemia pues, a distintos tiempos. Sabemos que China fueron los primeros en entrar y en salir de la fase de confinamiento, de este, digamos, final del principio, pero otros países han entrado en distintas fases. Pues vino quizás en Italia, en Europa, y después de Italia vino España, y han ido entrando países pues, con distintos tiempos.
La recuperación también va a tener distintos tiempos y como vivimos una economía integrada donde dependemos de flujos económicos, transacciones económicas, movimiento de personas, transacciones financieras que son transfronterizas, pues esto va a ser también un lastre, esta sincronía en la recuperación. Es decir, las economías para que funcionen a pleno rendimiento necesitan estar operando como operaban anteriormente, es decir, con sus flujos y sus flujos económicos con el exterior. Y básicamente al dejar eso de existir o estar impedidos, pues lo va a ser más difícil, ¿no? En el caso de España, pues eso traduce en la problemática de poder atraer turismo del exterior, cuando hay países que o bien piensan que no se sienten seguros yendo a España o al menos España no se siente seguro recibiendo a esos turistas, ¿no? Entonces eso va a ser un problema bastante grave. El tercer problema que va a lastrar la recuperación va a ser quizás lo que es la tentación de varias economías y varios gobiernos de buscar la autosuficiencia económica o cierta autosuficiencia en sus políticas públicas, que va a crear una fragmentación y que va a exacerbar todavía más esa sincronía. Eso lo podemos ver, pudimos ver lo que fue la lucha por la compra de material sanitario, y naturalmente pues va también a confirmar para muchas economías y sobre todo para sus gobernantes de que a lo mejor compensa más tener las producciones en casa, es decir, va a romper cadenas de suplidos a costa de eficiencias pasadas, las eficiencias de la configuración anterior, pero digamos en beneficio de una producción doméstica que va a ser naturalmente no tan eficiente ni tan productiva como lo va a ser, como lo era antes, ¿no? Eso va a ser otro tercer lastre. Y finalmente lo que yo querría comentar, que quizás ha sido, mi opinión, el elemento clave que ha definido la desigual fortuna y disparidad de cada país en su lucha contra la pandemia y a su vez también en lo que va a ser su fortuna económica, es el elemento que explica mejor el éxito, ¿no? O sea, se habla mucho de que si hay son las economías asiáticas con su disciplina colectiva los que han tenido éxito. Se habla también de que es Alemania, pues tenía mejor capacidad autohospitalaria. También se habla de la acción, digamos, temprana, que por ejemplo ha tenido Grecia o ha tenido Portugal. Pero lo que los unifica a estos países, sobre todo, es que son países que tienen esa ventaja que se habla mucho en economía política, de verse vulnerables a sí mismos y estar más despiertos frente a los riesgos. Son países que en inglés se dice que son risk averse, y lo han sido básicamente por esa sensación de peligro y de vulnerabilidad que tienen por razones históricas y por experiencia reciente o no tan reciente. La no reciente sería pues la de Alemania, que es un país que, digamos, la prudencia forma parte de su ADN, pero también estaría la prudencia adquirida por países asiáticos pequeños como Taiwán y Corea del Sur, que siempre son vulnerables económicamente y geopolíticamente, y en el caso de Grecia sería la situación de vulnerabilidad que desarrolló cuando tuvo que experimentar pues, con tanta virulencia la anterior crisis. Y ese quizás sería el elemento final que yo creo que unificaría o digamos el común denominador de los países que están capeando la crisis mejor, ¿no? Esa sensación de vulnerabilidad y ese estar despiertos frente a los riesgos del mundo que te obliga, o al menos consigue que pues tanto gobernados como gobernantes pues estén, digamos, unificados o unidos en una causa común y en una serie de acciones que hagan del país pues más fuerte y con mayor resiliencia. Y eso quizás sería la gran lección para España de esta crisis del coronavirus, que bueno, confiamos en que vaya pasando cuanto antes mejor, pero que sobre todo habrá que aceptar que va a ser larga y por tanto habrá que aceptar que tenemos que prepararnos para ella y tenemos que exigir a nuestros gobernantes que también nos preparen para ella. Y eso sería quizás la otra segunda y final lección. Muchas gracias.